Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva semana o esta primera semana de programación en directo en la radio de la Universidad de Salamanca. Estamos de estreno como cada mes de septiembre, es el mes siempre de reencuentro y del reencuentro con estupendos programas que configuran la parrilla de programación de la emisora universitaria. Uno de los programas, pues de los más clásicos, es que la persona que lo realiza yo creo que es pues un clásico en la programación universitaria, un clásico de Radio Universidad es el compañero Alberto Sansegundo, que bueno, viene bien morenito del verano y que ya le estamos viendo. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, acepto realmente con agrado que utilices la metáfora de clásico para referirse a señor mayor, para referirte a señor mayor. Pero bueno, lo doy por un elogio por tu parte y No, lo porque acepto. yo creo que me has incitado un poco, yo creo que me has encaminado un poco, ya enseguida lo comprenderán los oyentes, enseguida o ya veremos cuándo, ¿no? Porque primero Sí, sí. vamos a hablar de otros temas, lo del clasicismo de dónde viene y a qué obedece. Bueno, Alberto, si te parece, porque bueno, a pesar de llevar muchos años en antena, tanto tu programa Buscando Leones, que es el más veterano y que ya se ha emitido este lunes a las 10, el primero de ellos, otro de tus programas es el que estamos, en el que nos encontramos en este momento, que es Todos los libros, un libro, y aunque, como digo, ya es un programa veterano, es un programa, es un clásico, pero ya sabes que Salamanca se distingue sobre todo porque tenemos nuevas caras, nuevos rostros, nuevas personas, ¿no? Cada año que han elegido la Universidad de Salamanca para cursar sus estudios, ¿no? Y bueno, algunos que también vienen a cursar el bachillerato, etcétera. ¿Por qué no nos presentas todos los libros de un libro por qué, el motivo de este programa? Porque yo sé que te lleva un tiempo, hay que aclarar que Alberto es profesor de bachillerato, creo, es además la persona que coordina el practicum del máster de educación. De educación secundaria aquí en la Universidad de Salamanca. Quiero decir que tiene otros quehaceres y la radio para él es un complemento, pero es un complemento que le implica mucho esfuerzo, mucha dedicación. ¿A qué obedece? ¿Por qué haces todos los libros un libro? A ver, un par de acotaciones previas, claro, sí. Yo soy catedrático en secundaria y además doy clase y llevo la coordinación del practicum en el máster de formación profesional. Por tanto, esa es mi dedicación. Sirva esto como digamos, aviso para navegantes. Yo no soy un experto en libros. Yo soy alguien que lee, que, bueno, me gusta, soy profesor, tengo esa deformación profesional de que me gusta enseñar, me gusta aquello que sé transmitirlo, ¿no? Y lo poco que pueda saber acerca del mundo de los libros y también de la música, porque el primer programa al que te has referido, y ahora hablaremos de él, tiene también música, pues quiero compartirlo simplemente, ¿no? Entonces, un aviso para navegantes que no se espere, que no conozca el programa y se adentre en él por primera vez hoy, que no se espere grandes profundidades. Yo no soy un experto, soy un lector, leo libros, algunos, muchos. Me gustan, me entusiasman y creo que me creo capaz de compartir ese entusiasmo, de transmitir ese entusiasmo a otras personas. Con respecto a lo de la veteranía, pues la verdad es que es casi espeluznante, ¿no? Hablas de Buscando Leones en las Nubes. En el mes de abril del año que viene, es decir, en este mismo curso, Buscando Leones en las Nubes cumple 25 años, un cuarto de siglo. Da vértigo. A mí, por lo menos, me da vértigo mirar hacia atrás. Todos los libros, un libro que es lo que nos interesa en el día de hoy, es más joven en este sentido. Empezamos en la versión de Radio Universidad de Salamanca en el año 2010. De manera que vamos ya, es decir, empezamos en octubre de 2010, cumplimos ahora 14 años, ¿no? Entonces, bueno, ya son muchos libros los que llevamos en nuestras espaldas, ya son, me parece que cerca de 500 y pico. Yo creo que en esta temporada vamos a llegar al programa número 600, muy probablemente, o por ahí andaremos, ¿no? De manera que, bueno, esa es la trayectoria, ¿no? ¿El por qué, me preguntas? Pues ya lo he dicho en cierto modo, ¿no? Leo libros, me entusiasman y no quiero bajar de esa calificación, el entusiasmo, ¿no? Realmente, ¿no? Me entusiasman, son libros apasionantes en la mayor parte de los casos, y quiero compartir esa pasión. No hay otra finalidad mayor que esa. Puedo contar alguna
batallita personal. Yo me pasé, como casi todo el mundo, ¿no? Una primera mitad de la vida, a lo mejor no cifrada de esta manera, en, diríamos, absorber, en recibir, en leer, en formarme, en viajar, en ver cine, en ver arte, etcétera. Y en un momento determinado de mi vida me di cuenta de que aquello que yo había recibido me gustaba, en parte, como dije, también por mi profesión, ¿no? Me gustaba comunicarlo, me gustaba transmitirlo. Tienes una idea, digamos, como si no suena demasiado pedante, de contagio intelectual. Esas emociones que a mí emociones y reflexiones, muchas de ellas, claro, que me suscitan los libros, me apetece compartirlas. La plataforma de la radio es magnífica, por mucho que la audiencia del programa sea lógicamente reducida. Esto no es Antena 3, esto no es la SER, no son emisoras que tengan una difusión multitudinaria, pero a la vez tiene la ventaja de que tenemos una libertad y tenemos una posibilidad de tocar temas y de enfocarnos de una determinada manera, como la SER, como Onda Cero, por poner esos dos ejemplos. Iba a admitir a un señor pesado hablando durante una hora, pesado y desconocido, fuera de su pequeño círculo, hablando una hora sobre un libro. Evidentemente tenemos muchas ventajas y de ellas, digamos, un aprovecho con esa finalidad de compartir y de comunicar. Esa es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos años también, Alberto, de compartir, ¿no? Y de haber hecho que la emisora universitaria sea también más emisora universitaria, ¿no? Que se trata también de eso, ¿no? De comunicar y de acompañar a toda la comunidad universitaria y también de formar en muchos aspectos, porque yo he conocido montones de libros que no conocía, autores que eran totalmente desconocidos, también gracias a este programa tuyo, Alberto, que yo quería, creo que hoy va a ser un clásico, pero sí que te quería apuntar, porque yo cuando ya leo, veo algunas reseñas literarias, enseguida pienso en Alberto. No sé si sabes, ¿no? Que se van a publicar ahora en el mes de septiembre alguno de los libros, yo creo que se publica precisamente hoy, sobre memoria histórica, ¿no? Y de dos autores que tú has tocado aquí varias veces, Francisco Cerdá, creo que es Francisco su nombre, y Martínez de Pisón. Creo que ambos tienen publicaciones nuevas ahora en septiembre sobre el tema de la memoria histórica, y seguro que lo sabes. Vale, sí, las dos publicaciones nuevas las sé, no las he leído. Y me parece muy bien, la pregunta es interesante porque me permite comentar a aquellos de nuestros oyentes que empiecen hoy el contacto con el programa un aspecto importante de todos los libros. Claro, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Sirve como ejemplo. Me hablas de solo dos autores vinculados a un tema muy concreto y hablas de dos publicaciones en estos días. Claro, todos los años se publican 80.000 títulos. Es verdad que de narrativa a lo mejor son, entre comillas, solo la cuarta parte, pero es que uno abre el periódico el día 1 de septiembre, los diferentes periódicos, 25 libros que no te puedes perder en septiembre, 25 libros que no te puedes perder en octubre. Debe entender quien nos siga que yo no puedo seguir el ritmo de la actualidad, no puedo seguir ese ritmo. Primero, porque yo no puedo leer 25 libros en septiembre, 25 libros nuevos en septiembre, y otros tantos en octubre y otros tantos en noviembre, uno. Y dos, aunque pudiera, no puedo dar cuenta en un programa semanal, me dices, pues no hagas un programa semanal, haz un programa todos los días. Hombre, yo tengo mi trabajo, esto no es mi trabajo, esto es un hobby muy fecundo, muy gratificante, pero no deja de ser una ficción, ¿no? Entonces, debe entender quien nos siga que yo saco un libro a la semana, comento un libro, a veces dos, a veces tres, pero eso exige un trabajo que no se compadece con el ritmo de publicaciones y, por supuesto, con un suplemento literario en donde hay 8, 10, 15 críticos que todas las semanas reciben libros de las editoriales con muchísima antelación, por cierto, con bastante antelación al momento de su publicación y que, por lo tanto, tienen unas posibilidades, o, por ejemplo, los blogs literarios, que puedes entrar en algunos blogs en donde tienen un arsenal de colaboradores que pueden sacar una reseña al día. No es el caso. Y, por tanto, ¿qué puedo decir con respecto a esos dos libros concretos? Uno, que los conozco, porque he leído que son dos autores que, como dices, han salido aquí y a mí me interesan, que no los he leído, que ya veremos si los puedo leer, que ya veremos si, habiéndolos leído, los hago aparecer aquí o no, porque se me acumulan las lecturas y las reseñas. Sí que puedo, en relación a ese tema, anticipar que pronto, en este trimestre sin duda, no sé cuándo, quizá octubre, quizá noviembre, sí que va a haber un libro relacionado con, digamos, con la guerra civil, que no es ninguno de estos dos. Un libro muy interesante,
Pero bueno, no quiero anticipar nada, simplemente por comentar ese hilo que planteas. Otra cuestión que me surge a partir de lo que estás comentando es la de los hilos, precisamente. Es decir, hay una serie, cualquiera que nos siga desde hace tiempo ve que hay una serie de ítems que se repiten. Es decir, libros relacionados con el cine, libros relacionados con la memoria histórica en algunos casos, libros de mujeres, evidentemente, aunque no querría crear una categoría específica femenina, pero aparecen secciones o series dedicadas a la literatura femenina. Está algunos libros siempre relacionados con el arte, por supuesto, mucha narrativa, muchas referencias literarias vinculadas al mundo de la, sobre todo Segunda Guerra Mundial, también la Primera, pero dentro de la Segunda Guerra Mundial el Holocausto, el genocidio, el mundo de Israel, con derivadas a Israel y Palestina, que es el año pasado. Otro frente que es el de una, vamos a llamarla así, relativa actualidad, de manera que ha habido, yo que sé, aniversarios de la muerte de Kennedy con algún libro relacionado con esto, la invasión de Ucrania y ha habido libros relacionados con esto. Estos son una serie digamos, de ejes y luego una especie de miscelánea donde entran novelas de todo tipo de temática y de todo tipo, aunque uno tiene sus preferencias y por tanto suele aparecer, pues como tú has dicho alguna vez, has resaltado alguna vez, lo british, ¿no? Este mundo de Gran Bretaña, también el western que ha aparecido una vez y que volverá a salir este año. Pero lo que quiero apuntar también es que hay una voluntad explícita por mi parte. Primero hay algo, va a sonar pedante, pero me da igual, el dictum famoso de Terencio, nada humano me es ajeno. Mi curiosidad es muy amplia, hay montones de cuestiones que me interesan y por tanto de temas que quiero leer. Por tanto, en mí naturalmente hay esa voluntad de leer de una manera muy abierta. Pero es que además creo que tengo el propósito de que el programa se haga eco de esa diversidad, porque no sabemos quién nos está escuchando. Y por tanto, yo no, hay gente que me escribe a veces, me dice, oye, mira, hablas, por cierto, todos los ejes que no he comentado, que en la semana que viene abriremos una breve serie de libros relacionados con ese eje, que es el de la educación, esa de formación profesional. Me ha escrito gente a veces diciendo, oye, mira, es que tus reseñas sobre libros de educación son interesantes. ¿No podrías dedicar más programas a eso? Pues sí, podría hacerlo, porque yo mucho, obviamente, soy profesor, leo libros acerca del mundo de la educación, pero claro, quiero tocar muchos frentes distintos y te das cuenta que, teniendo también en cuenta cuál es mi carácter, ¿no? Es un muy Muy preocupado, minucioso, muy minucioso. perdón, Minucioso. y muy minucioso, muy exagerado en estos detalles, pues claro, me vuelvo loco diciendo, bueno, pues es que ya he hablado de esto, ahora tengo que hablar de esta cosa, estoy siendo reiterativo, no estoy siendo reiterativo. Bueno, por tanto queda ahí otra premisa. Quiero transmitir y comunicar el entusiasmo que me proporcionan los libros. Dos, libros muy variados, porque yo mismo tengo una curiosidad grande por frentes muy distintos. Y tres, libros muy variados, porque puede haber lectores muy distintos, oyentes muy distintos, seguidores muy distintos, que puedan interesarse por uno de estos subtemas o estos hilos conductores. Aprovecho que cuando decía oyentes, hay que decir también, no sé cuál es la palabra, ¿no? Televidentes. Espectadores, ¿no? Porque, como se sabe, ya desde hace unas cuantas temporadas, creo que esta es la cuarta en donde estamos emitiendo Por también. YouTube. Nos obliga a arreglarnos, Alberto, todas las semanas para estar bien guapos, aquí que salimos en YouTube. Gastábamos un poco de dinero en maquillaje para Bueno, salir. yo algo. Si no, no Bueno, sería visible casi. yo me disimulo la calva como puedo. Bueno, Alberto, pues yo creo que para los recién llegados, ¿no? Para los que todavía ni conocen la radio, ni conocen la programación, pues eso, señalar, ¿no? Que ahí en la página web de la radio, en radio.usar.es, ya pueden ver, ¿no? Todos los programas que ha realizado Alberto Sansegundo para la radio de la Universidad de Salamanca. En este caso, hablamos de todos los libros, un libro. Alberto, comenzábamos hablando de lo clásico, el clasicismo. Y bueno, yo creo que ya quedaba yo un poco marcada, ¿no? Para que ese clasicismo apareciera en la conversación, ya que hoy nos llevas, yo creo que a clásicos clásicos, ¿no? De la literatura española. Están pensando en ese, pues aciertan, Ese es. aciertan seguro. Ese es. Sí, sí. Bueno, por cierto, a propósito de lo de dónde quedan los programas, está en mi canal de YouTube también, y luego hay dos blogs, un blog de Buscando Leones en las Nubes y otro de Todos los libros un libro, en donde se cuelgan semanalmente los programas y están podcast de cientos de programas, por si están interesados los oyentes en verlos o escucharlos con
aunque sea con retraso. Efectivamente, pues bueno, como yo ya había, digamos, planificado este primer encuentro con los oyentes de esta manera, una presentación previa del programa y luego una segunda de, bueno, menor, de comentar un libro, he elegido un libro que, primero, permite un comentario menor porque es tan conocido que yo no voy a profundizar evidentemente en él como intento hacer otras veces, y segundo, que también su presencia obedece a ciertas, poco traídas por los pelos, ciertas razones de oportunidad. El libro es El Quijote, evidentemente, cuando pensamos en el clásico por Sí. excelencia, es El Quijote, y la oportunidad, en este caso, viene dada por el hecho de que en mayo, 15 de mayo pasado, la editorial Destino, en la eh, colección esta legendaria de Áncora y Delfín, presentó, reunidos en un cofre que no tengo, luego comentaré por qué no tengo ese cofre, reunidos en un cofre así vistoso, 2 libros que recogen otras tantas, vamos a llamarlas versiones del Quijote, de la novela. Son 2 tomos en un cofre, separados, se leen separadamente, obviamente, pero a 2056 páginas, por todo que hay lectura por todo el curso. Y en el primer volumen de esa caja tenemos el texto canónico, diríamos, del libro, o al menos uno de ellos, que ha habido modificaciones a lo largo de la historia en las diferentes ediciones españolas. El texto canónico en la edición de Alberto Blecua, luego hablaremos de él, para la también legendaria, clásica editorial Austral. En el segundo tomo del cofre tenemos la traducción, vamos a llamarla así por ahora, moderna, al castellano actual del Quijote, hecha por Andrés Trapiello en 2015, cuando se cumplieron entonces los 400 años, en 2015 se cumplieron los 400 años de bueno, la segunda edición del término, de que es cuando se puso término, cuando Cervantes puso término a la segunda parte del Quijote. Además, este volumen, doble volumen, presenta las 2 versiones al modo de un libro, lo que ocurre normalmente en los libros traducidos de poesía. En una página, la versión original, las pares, y en las impares, la versión traducida por Trapié. Yo no tengo no he comprado ese libro, porque tengo los libros por separado. Por lo tanto, no he querido comprarme algo que, con una pequeña Que novedad, ya sí que, tienes, algo que una ya pequeña novedad, tienes. ya tengo. Sí que voy a mostrar lo que tengo dentro de Entonces, lo que quiero anticipar es que no voy a hablar a fondo del Quijote, sino que voy a hablar de la edición, sobre todo porque hay muchas cosas en esta edición singulares que merecen el comentario. Y no voy a hablar del Quijote porque es un libro tan leído, tan ensalzado, tan indiscutible, tan estudiado, que no tiene mucho Bueno, pero sentido. del que conocemos todavía muy poco, o sea, creemos que realmente queda muchísimo por conocer y que no se olviden, ¿no? También determinados datos sobre el Quijote. Hay que Claro, volver al Quijote de vez en cuando. claro, hay cosas para que veas. Ahora cuando hablemos de esta edición, verás que nada, muy recientemente, hace nada, ha habido algún descubrimiento, un hallazgo de los archivos, un hallazgo documental, que obliga a reformular algunas de las, entre comillas, lecturas de algún aspecto, de algún pasaje, incluso de algún término del Quijote. De manera que sí. Pero bueno, en cualquier caso, Quijote lo conoce todo el mundo, no lo haya leído. Luego hablaremos de mi peripecia particular con el Quijote Yo y voy a contar de también la mía, alguna cosilla claro, que sí, quiero yo sí, también claro, es aportar. interesante porque todo el mundo tiene una historia con el Quijote, Yo creo ¿no? que sí. De rechazo, de entusiasmo, de mala experiencia en el colegio, de buena experiencia posterior. Ahora hablamos de ello, ¿no? Entonces, lo que quiero aclarar es que no voy a hablar en sí mismo del libro, no necesita presentación, no necesita recordatorio, no necesita glosa alguna, no soy tampoco yo la persona indicada, sobre todo visto lo que hay, la cantidad de cosas y de mucho nivel publicadas sobre el Quijote, no soy yo la persona adecuada para sugerir o aconsejar. Nada más, bueno, estas sugerencias, este consejo genérico, es decir, lean ustedes, leed vosotros el Quijote. ¿No? De manera que voy a centrar en la edición nueva con un muy breve apunte sobre el primero de los 2 volúmenes y luego con más detalle el muy polémico, el muy controvertido, el muy atrevido proyecto de Andrés Trapillo con respecto a esta cuestión. Muy bien. Hay, como puedes imaginar, centenares de ediciones del Quijote de toda índole, en cómic para niños, antiguas, más recientes, más para eruditos, etc.
Recomiendo, y lo haré en el blog, que queda la referencia y el enlace en el blog, a nuestros seguidores que estén interesados, un estupendo artículo del crítico Juan Carlos Mainer en El País hace ya unos años, que se titula Para elegir nuestro Quijote, en donde hace un repaso exhaustivo de infinidad de ediciones, glosando cada una de ellas e indicando qué ventajas, qué inconvenientes tiene el acceder a la obra a partir de cada una de ellas. Quiero comentar que la primera parte de la caja es la versión de Alberto Blecua, filólogo prestigioso, cervantista reconocido, miembro de la Real Academia, falleció ya hace 4 años, que en el año 98 había presentado sin notas, sin aparato teórico alguno, en la colección austral, mítica, con más de 75 años de recorrido en nuestro mercado editorial, una edición del Quijote. 10 años después, en 2008, cuando la colección austral llegó a su número 500 en esa colección, la editorial dio a luz de nuevo la novela, también en la versión, digamos, con el estudio, el análisis de Alberto Blecua, pero esta vez ya con un prólogo muy, muy sustancioso y con un abundante cuerpo de notas, de referencias bibliográficas del propio Blecua. Este es el texto, sin el preámbulo, porque no está en el preámbulo. Este es el texto que se incorpora en el primero de los 2 tomos de la caja de la editorial Destino, publicada, como digo, muy recientemente, en mayo de este año. Con respecto al otro tomo, se publicó en 2015, y este sí que lo quiero mostrar, se publicó en el año 2015. Quiero que nuestros oyentes... Sí, lo vemos muy bien, puesto en castellano actual, íntegra y fielmente por Andrés Trapiello. Esa es la idea. Quiero que se vea bien la portada, porque hay algún aspecto ya interesante desde la propia portada. Bueno, En 2015, en lugar de molinos de viento, ya lo que parecen serían estos aparatos que ahora se utilizan, ¿no? para claro, producir energía más ecológica. Sí, es ya indicativo, porque en cierto modo es el emblema del libro. Es decir, es el Quijote de toda la vida, pero traducido al castellano actual. Y por lo tanto, ahí está. El clásico paisaje de la Mancha, pero con esta nota de modernidad. El dibujo, por cierto, es de un hijo de Andrés Trapiello. En 2015, como digo, se habían cumplido los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. La dedicatoria de esta segunda parte al conde de Lemos aparece fechada el último día de octubre de 1615. Entonces, en todos los libros un libro, cuando se cumplieron los 400 años, yo presenté este libro exento, evidentemente, porque no había esa caja. Pero lo presenté, como siempre, en una versión del programa más reducida, sin esta dimensión de YouTube, y por eso también, por ello, digo, es buena ocasión para traerlo de nuevo a nuestros oyentes. Muy bien. Una iniciativa muy interesante, ahora comentaré, muy, a mi juicio, elogiable, pero también muy controvertida, muy polémica, que se ha discutido de una manera muy acalorada, la traducción, el hecho de traducir, de aplicar ese concepto al Quijote. En círculos periodísticos, literarios, culturales, dio lugar a, elogios muy intensos, pero también a críticas despiadadas. Luego hablaremos de esa polémica en blogs, en redes sociales, en estos pues casi 10 años, 9 años, desde que se publicó en 2015, pues sí que ha sido muy, muy discutida la opción de Trapiello, no solamente el hecho de la traducción, sino también las alternativas, las propuestas. ¿Por qué traduce usted? Primero, ¿por qué traduce? Y segundo, y hablaré de las dos cosas. Primero, ¿por qué se traduce el Quijote? ¿Por qué Trapiello considera necesario traducir el Quijote? Y segundo, las opciones léxicas, por ejemplo, elegidas por Andrés Trapiello, ¿por qué han sido estas y no han sido otras? Y pondré un ejemplo muy, muy, muy significativo, muy ilustrativo y además muy, muy, muy interesante. Trapiello es un, digamos, iba a decir aficionado, pero es poca palabra, ¿no? Apasionado del Quijote. Profundo conocimiento a lo largo de toda su obra, detectas un profundo conocimiento, una dedicación apasionada a la obra de Cervantes y en particular al Quijote. De hecho, él es muy vasta y también muy ramificada obra literaria, publicó 2 novelas directamente inspiradas en el Quijote. Al morir Don Quijote, una, y el final de Sancho Panza y otras suertes, directamente relacionadas. Y luego
en el resto de su obra, en particular Las armas y las letras, que es el polémico ensayo sobre los escritores de derechas y de izquierdas y su recorrido posterior, su repercusión en la literatura tras la Guerra Civil. Las armas y las letras es una expresión sacada de El Quijote. Aparte de que luego en sus diarios hay infinidad de referencias cervantinas y quijotescas. Entonces, en 2015 decidió acometer este proyecto, como has leído, puesto en castellano actual íntegra y fielmente por Trapiello, que claro, que en cuanto sale, provoca, más allá de la polémica de la que hablaré luego, provoca una inquietud personal, digamos, te remueve por dentro. En el sentido de decir, y lo pregunto, pregunta retórica, porque obviamente no hay opción de que se me conteste aquí, tú sí, nuestros oyentes no. Mi pregunta retórica que voy a trasladar al blog es, ¿cuántos de entre nosotros han leído de verdad El Quijote? Entonces, claro, porque esa es la clave, a mi juicio, o una de las claves principales de esta traducción. Evidentemente, él, vamos a titularlo así, el erudito que conoce con exhaustividad la obra, que la ha leído muchas veces, que además la ha glosado, ha podido leer artículos adicionales, profundizar, ha estado, digamos, entrando constantemente en el diccionario para intentar recuperar términos perdidos. Evidentemente eso no necesita esta pregunta, que resulta superflua. Pero yo creo que el común de los mortales, para el común de los mortales, esta pregunta es interesante. ¿Cuántos hemos leído de verdad El Quijote? Y yo voy a contar mi peripecia personal. Entonces, yo he leído El Quijote antes de la opción de Trapiello 2 veces. Si es que a las 2 primeras le podemos llamar leído, realmente. Podemos decir que las he leído. La primera vez fue esta edición que he tenido que rastrear entre telarañas de los espacios más profundos de mi biblioteca de la editorial Austral. Desvencijado, con una letra que, como puede imaginar cualquiera que la esté viendo, hace que sea ilegible para todo el que tenga más de 18 años. Esto es absolutamente imposible, pero la leí realmente. Bueno, esto lo leí como aquella obligación escolar que todos hemos tenido, prácticamente todos los españoles hemos tenido que hacer en el bachillerato, y bueno, una lectura evidentemente en diagonal, prescindiendo de todos aquellos pasajes que me podían resultar ininteligibles, que no entendía, infinidad de ellos, y quedándote con los aspectos más superficiales que por otro lado se alimentan ya no solamente del libro, sino que se alimentan de que has visto una película, de una serie de dibujos animados que veías cuando tenías 8 Bueno, años. Fernando Fernán Gómez, que hacía Claro, de Don Fernando Gómez, la Quijote, qué serie, maravillosa serie. claro, toda una trayectoria de series televisivas y de cine, de películas, con El Quijote como De referencia, Antonio ¿no? Ferrandis, creo que era Sancho Panza. Como no podía ser menos, ¿no? En una obra de este nivel, ¿no? Pero claro, yo puedo decir realmente que a partir de esa lectura yo he leído el libro. Por supuesto, ni lo comprendí, ni lo disfruté, ni realmente se puede decir que haya penetrado. Aquí se podría hacer un excurso que ya a lo mejor sale la semana que viene, que tiene que ver acerca de si es o no eficaz para desarrollar el hábito de la lectura en nuestros estudiantes, el que a los 12 años tengas que leer El Quijote o tengas que leer El Mío Cid o tengas que leer... Pero bueno, eso es otra digresión y no voy a entrar ahí. Quizá por el impacto negativo que esa primera experiencia provocó en mí, volví a leerlo, tardé mucho en volver a leer. Y ya lo volví a leer con ocasión del cuarto centenario, porque la primera parte del Quijote es de 1605, el cuarto centenario fue en 2005. Sí. Y ahí salió la que entonces parecía edición definitiva del Quijote, patrocinada por la Real Academia de la Lengua y a cargo de, claro, otro experto fundamental, recientemente fallecido, el profesor Francisco Rico. Una edición muy voluminosa, con 1.300 páginas, que incluye notas, muchos apéndices, un glosario muy completo y luego, al final, muy interesantes artículos académicos sobre novelas, sobre los personajes de Vargas Llosa, de Francisco Ayala, de Martín de Riquer, uno de los expertos, del propio Francisco Rico. Bueno, la edición cumple esa finalidad didáctica que tiene, pero tampoco logró despertar en mí el placer de la lectura, porque constantemente tenías que estar interrumpiendo para leer algunas de las notas y entender qué significaba ese término que te lo aclaraba pedagógicamente Francisco Rico, pero que hacía que, bueno, consultas constantes, aclaraciones terminológicas, frecuentes visitas al diccionario. Tampoco puedo decir ahí que yo haya leído realmente, como leo los libros en condiciones normales, El Quijote.
también con fragmentos dejados de lado, omisiones, lagunas. Por cierto, esta edición de 2015, perdón, esta edición de 2015, esta edición de 2005 tiene su correlato también en 2015, porque hay una definitivamente definitiva de Francisco Rico, también sobre esta misma base, pero ya son 2 tomos, 1345 páginas el primero, 1967 el segundo, que incluyen por un lado el texto íntegro muy anotado y por otro lado mapas, anexos, estudios de decenas de especialistas, bueno, muy interesante si quieres profundizar, pero no es el modo, yo creo, más propicio para acercarse al... Y de repente aparece la versión de Trapello. De Trapello. Y antes de comentar la versión de Trapello, hombre, querría darte paso, porque has comentado hace un rato que también No, te yo en interesa. mi experiencia con el Quijote, yo sí leí el Quijote y yo creo que tendría yo 13, 14 años y es un libro o son unos libros, porque creo que son 4 tomos, al que tengo mucho cariño y que sí que me enganchó a mí el Quijote porque era una versión, yo creo que pues eso, también muy en consonancia con la edad, llena de ilustraciones, con tapas de piel rojas maravillosas y unido también a que fueron mis padres, ¿no? Yo no sé si recuerdas, Alberto, yo no sé si has vivido tú esa época cuando iban a domicilio vendiendo libros. Solían ser libros además muy bonitos, muy bien presentados. Y yo creo que uno a esa lectura del Quijote, primero que desarrolló en mí o puso de manifiesto que me gustaba también pintar. Y yo, algunas de las ilustraciones de Goñi, son ilustraciones preciosas, las que tiene ese Quijote, las he llevado a cuadro. Ahí empecé yo a pintar un poco y unido a ese hecho de que, pues eso, de ese amor de los padres, ¿no? Porque los hijos aprendan, mejoren, ¿no? Y que aunque no fuera una familia de intelectuales, sí que conocían, ¿no? La importancia que tiene el Quijote para la literatura española. Entonces, para mí sí que es un libro entrañable y al que he vuelto ya muchos años después en una edición, yo creo que cumplía pues aniversario aquí en la Universidad de Salamanca, llevaba trabajando un número de años y nos regalaron un ejemplar del Quijote en 2 tomos, creo que es una versión ya de 1800 y algo, y que también terminé. Yo la experiencia que tengo con el Quijote la uno a, pues eso, a 2 épocas importantes en mi vida, ¿no? Cumplir determinados años en una institución como la Universidad de Salamanca y aquellos años en que uno empieza ya a desarrollarse intelectualmente y parte con todo el aval de los padres. Es muy interesante tu intervención, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pero, por supuesto, la personal, pero también, fíjate, me interesa mucho el influjo de los padres. Está demostrado, hay estudios académicos consistentes, probablemente la semana que viene podamos hablar de alguno de ellos, eh, que cifran en la lectura temprana y en el ámbito familiar una de las claves del desarrollo lector posterior de los niños, de los adolescentes. De manera que ese impacto, vamos a decirlo así, emocional, el libro que llega a través de el padre, la madre, que te lo acercan, ¿no? Es muy importante, o que te lo leen, mucho más eficaz todo. En ese sentido me parece interesante la intervención. Otra cosa que quiero comentar de lo que has dicho, que me parece muy sugerente, ¿no? Es que pese a que no hayamos leído, porque yo técnicamente digo de mí que no había leído el Quijote hasta que leí el de Trapiello, no lo leí porque no lo leí completamente, pero este germen que supone, bueno, un cómic, una versión, sí, resumida, adaptada a la edad, pero con viñetas, puede ser efectivamente eso, ¿no? Un germen que luego desarrolle el interés. En cierto modo lo hemos leído, porque ¿qué hemos leído cuando teníamos 12 años? Pues hemos leído Los molinos y los gigantes, las 4 cosas de... Pero está ahí, forma parte del inconsciente colectivo. Puede ser el desencadenante que nos lleve a leerlo con detenimiento y en su integridad. En este sentido, el libro de Trapello cumple con creces esa función, porque si hay alguien que le tiene miedo, por decirlo así, al Quijote, por lo que hemos dicho, porque leerlo presupone estar consultando constantemente, te demoras, no hay una lectura fluida, no lo entiendes, te resulta demasiado anticuado, todos esos problemas están solventados aquí. Y están solventados además con elegancia, porque el castellano actual al que alude Trapello mantiene los rasgos estilísticos, mantiene los juegos literarios, mantiene las referencias, mantiene por supuesto el humor, mantiene todas las claves de la obra originaria. Y esto es así porque Trapello es un
amante del Quijote no se podría haber permitido traicionar ni el espíritu, ni la manifestación de ese espíritu en claves, en juegos, en referencias, etc. De manera que realmente escuchamos la voz genuina de los personajes, pero, claro, este es el matiz, haciéndolos comprensibles y accesibles al lector de nuestros días. Que no estuvo, Fíjate que, pero me has comentado que no estuvo exento de polémica, ¿no? claro, ahora vamos a hablar, Este tomo que comentamos del Quijote. claro, pero fíjate, quiero comentar porque en la propia obra, Sansón Carrasco habla de, ya sabes que en la segunda parte es muy interesante, porque en la segunda parte los personajes ya saben que ha salido la primera parte y la han leído, y por tanto están refiriéndose a esta cosa metaliteraria, ¿no? De que se están refiriendo a un libro que es el libro que ha escrito el propio que está escribiendo, el propio autor que escribe el segundo. Entonces Sansón Carrasco dice que la historia del Quijote, la que se publicó en la primera parte que él ha leído, es tan clara que no hay nada en ella que resulte difícil. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Bueno, esto es el Quijote. Perdamos el miedo. El trabajo del traductor, que es excelente, muy minucioso, lleno de rigor, como digo, ha sido acercárnoslo a esta lengua castellana actual, de modo que lo que era sencillo, accesible para el lector medio hace 400 años, lo sea también para el lector no erudito, que no se puede permitir el lujo de coger el Quijote en un tomo de 2.500 páginas y estar consultando todos los artículos, que es absolutamente imposible, es disuasorio, evidentemente, pero que lo puede acceder y disfrutarlo con placer. Entonces, bueno, la portada es, como digo, de Guillermo Trapiello, de esta edición, de este tomo de la caja, el segundo tomo de la caja, Guillermo Trapiello, que es el hijo de Andrés. Y claro, es un trabajo muy, muy complejo. Y voy a poner un ejemplo muy, muy interesante. Solo referido ya al comienzo mítico, diría hoy un joven, de la obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, y aquí ya nos paramos. Lanza en astillero. ¿Qué quiere decir? Entonces, técnicamente, si tú vas al diccionario de la Real Academia, es una lanza colgada en una percha para lanzas. Vale. ¿Qué hace Trapiello? Intenta penetrar en el espíritu de esa expresión. ¿Qué quiere decirnos Cervantes con esa expresión? Y para que nuestros oyentes hagan una idea de la complejidad del trabajo, por cierto, Trapiello le dedicó 14 años de su vida a esta traducción, para tener otro dato que revela esa complejidad. Sí. Las alternativas manejadas para lanza en astillero fueron en su astillero, en su astilero, en un perchero, en una percha, en un trastero, en el trastero, polvorienta, ya embotada, arrinconada, en un rincón, ya herrumbrosa, ya oxidada, en el desván, en un desván, en el armero, ya en olvido, vieja y sucia, de otro siglo, ya a trasmano, ya en desuso, en la reserva, en su retiro, retirada, licenciada, hasta llegar, después de consultas, conversaciones, estudios e indagaciones indecibles, a ese ya olvidada con el que la traduce. Ajá. Fíjate, porque penetrar en el espíritu es lo que quiere decirnos Cervantes, es que en un momento determinado, Alonso Quijano, cuyo nombre no aparece hasta el final realmente, hasta el final de la obra, pero el Quijote, desempolva aquello que tenía perdido y lo recupera para lanzarse al camino a desfacer en tuertos. Pero fíjate lo interesante de todo esto. En una edición posterior de este libro, este es de 2015, en una edición posterior, en 2019, Trapiello ya modificó esa traducción. Ya no dice ya olvidada, dice ya en espera. Bien, podemos entender, evidentemente habría que hablar con él, con el autor, hablamos del autor aquí, habría que hablar con Trapiello, el traductor, para preguntarle dónde está el matiz entre ya olvidada o ya en espera. Parece que la idea que está detrás es, bueno, no, a lo mejor no está olvidada, no la había olvidado, pero la tenía ahí a la espera. En stand-by, que diríamos ahora, ¿no? No creo que nadie se atreva a traducir el Quijote a la Spanglish. Bueno, que no te extrañe. Bueno, no lo descartemos, no lo descartemos. Probablemente habrá una edición en Spanglish también, ¿no? Pero fíjate, en esta última edición de 2024, la del cofre,
Hay un nuevo prólogo de Trapiello, del escritor leonés, que nos cuenta que ha vuelto a modificar la traducción de Lanza en astillero. Y esto es debido a un fenómeno muy interesante. Desde 2015, que fue cuando lo publicó por primera vez, un investigador y archivero sevillano, José Cabello Núñez, encontró 3 firmas de Cervantes y varias decenas, de documentos históricos sobre su vida que le han ayudado a esclarecer el auténtico significado de esta frase tan escurridiza. No estamos ya, por lo tanto, ante una lanza que está en un almacén, en un desván, en un perchero, y por lo tanto olvidada, fuera de uso, etc., sino por el contrario, un arma viva, a punto de ser utilizada. Según esa documentación, que como te digo es de hace en los últimos años, unas mercancías, libro, determinadas partidas de algún tipo de bienes, puesto en astillero, significaría ya a punto, presto, dispuesto. De la misma manera que ponemos el barco en el astillero cuando ya está listo para salir, para zarpar. Yo siempre estuve en esa traducción que hace José Cabello, creo que me has dicho. Siempre pensé que era una lanza, vamos, me imaginaba a Don Quijote con la lanza Claro, en la fíjate, mano. la Siempre clave, he pensado que la traducción real sería esa. pero fíjate el interés de la profundidad en la lectura, porque lo importante no es si la llevaba así, la llevaba asado, sino cuál era el espíritu que movía al autor para contarlo y por lo tanto al personaje para salir al camino con la lanza. Trapillo ahora en este prólogo nuevo dice que ese término, revela un personaje impaciente. La traducción correcta, es decir, el lector de hace 400 años lee Lanza en astillero y su sistema de referencias lo lleva a alguien que está ansiando por salir al campo. Preparado para desfacer en tuertos, que tú decías que también necesitaría una explicación adicional, esto de desfacer en tuertos en el momento actual, ¿no? Claro, lo que querría, dices, no quería aguardar más tiempo para poner en práctica su pensamiento, que es una frase que está en el propio Quijote. Y el pensamiento era poner en práctica, es salir a la calle, salir al campo, al monte, a buscar a los caminos, a buscar aventuras, ¿no? Pero fíjate lo laborioso del trabajo de Trapiello. Si cada una de estas palabras, que un lector convencional la deja pasar, leemos pero no la procesamos. Bueno, lanza en astillero, sí, llevaré una lanza, pero no indagas, evidentemente, a no ser que te cojas la edición de Rico y vayas a las notas y busques. La ventaja es que aquí nos lo da hecho. Entonces, ahora ya es otra disposición, ahora es ya a punto, o ya viva, o ya entendemos, con la lógica actual, entendemos el sentido de la frase. No voy a entrar más en este comentario acerca de ejemplos, etcétera, porque entre otras razones en el blog, aquí no puedo, en el blog voy a dejar los 2 prólogos que tiene la edición, uno de Vargas Llosa, que si tenemos tiempo aquí a lo mejor lo puedo leer porque es más breve, y luego otro más extenso de Trapiello. Yo sí que quiero decir que leí con entusiasmo con fluidez normal de un libro normal y corriente, de cabo a rabo, en un arrebato entusiasmado, este Quijote de Trapiello, en donde está toda la frescura, todo el ingenio, la profundidad, los registros, la música, digamos, la sabiduría libresca y vital, la humanidad, todos los rasgos que han hecho de él un personaje inolvidable y un mito, una creación del espíritu humano, ¿no? Ahora, hablabas hace un rato, me planteabas lo de la cuestión de la polémica. Fíjate que también en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte del Quijote, Sansón Carrasco dice, en un texto que no tiene que ver con esto que voy a comentar, pero yo lo traigo a mi cosecha, arrimo el asco a mi sardina, dice Sansón Carrasco, es grandísimo el riesgo al que se expone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerlo tal que satisfaga y contente a todos los que lo lean. Pues bien, eso ha ocurrido en el caso de esta edición. Porque, claro, como decía hace un rato, la polémica se ha planteado, algunos casos ataques furibundos, claro, Fernando Aramburu, Félix de Azúa, por un lado, el propio Vargas Llosa, entregados entregados a esta, digamos, labor pedagógica de decir, bueno, ¿por qué no lo podemos traducir, ¿no? Si me da tiempo, comentaré luego las palabras de Vargas Llosa, que explica perfectamente el por qué merece la pena y es oportuno y conveniente y hasta necesario remozar al castellano actual el libro. Entonces, Aramburu, por ejemplo, decía Félix de Azúa,
entre otros muchos, defienden la pertinencia de esta. Pero luego Alberto Manguel y sobre todo José Luis García Martín. José Luis García Martín es un periodista, o perdón, un poeta, también diarista, amigo supuestamente de Trapiello, pero que, Amigos, supuestamente, ¿no? que uno dice, bueno, con estos amigos, ¿para qué necesitamos? Hay Porque que no tener tiene. algún amigo de esos. Pero es terrible, ¿no? Es terrible cómo se llevan entre ellos. Bueno, dentro de unas semanas o meses hablaré de los diarios de Trapillo aquí, y también por una razón de oportunidad, y ahí volveré a hablar de José Luis García Martín, ¿no? Pero tiene cada uno blogs, y los blogs se fustigan, hoy diríamos de una manera digamos, poco correcta, ¿no? Más coloquial, ¿no? Los zascas mutuos afloran por doquier, ¿no? Entonces, bueno, critican que esto es, primero, o sea, los dos grandes ejes de la traducción. Uno, que no hay necesidad, no tiene sentido. Que realmente el que quiera leer el Quijote debe leerlo en su contexto y hacer el esfuerzo de indagar. Y segundo, que, claro, García Martín es más puntilloso todavía que Trapiello, si cabe, y por tanto le objeta, le critica infinidad de opciones elegidas por Trapiello para tal o cual término. Bueno, son interesantes estas diatribas literarias, muchas veces son un poco corporativas y quedan en el ámbito de ese mundillo de Eso también escritores. siempre ha pasado, ¿no? En el mundo literario, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, Cervantes también tuvo sus cosas, Sí, con Lope bueno, de Vega, Cervantes, por ejemplo, ¿no? las andanadas que le O mandó Góngora con Cervantes, Quevedo. claro, o Quevedo y Góngora, ¿no? Y sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son interesantes también para el público en general porque bueno, nos dan visiones contrapuestas y por tanto amplían nuestro propio criterio, ¿no? Nos permiten formar opinión de una manera digamos, más fundada, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, tenemos una muy buena ocasión de releer el Quijote y además con esta edición que yo no tengo aquí materialmente, que es los dos tomos, la clásica, la convencional, en una edición estupenda de Alberto Blecua, un prestigioso cervantista, y luego a su lado, en paralelo, página de uno, página de otro, pares impares, las de este Quijote moderno, Bueno, eh, muy traducido. oportuno, yo creo, muy oportuno con tu recomendación, Alberto, a los jóvenes que lean el Quijote. Si les Sí, sí. cuesta menos con esta versión de Trapillo, pues con esa versión, pero que lean el A partir de Quijote ahí, claro, esto también es otra idea. que tiene mucho, ¿no? Y que nos identifica mucho y que hay que conocerlo, que no sé hasta qué punto los jóvenes actuales leen el Quijote, ¿no? Pero creo que es He necesario, es la observado, máxima expresión de la literatura en castellano. hablas de la lectura de juvenil, ¿no? He observado estas últimas semanas, a lo mejor ya estaba de antes, pero yo no lo he observado hasta ahora, un fenómeno que se daba en otras páginas, pero no tanto en las páginas de libros, en otras páginas de Internet, pero no tanto en las páginas de libros. Yo ya he comentado aquí esta idea de la facilidad, de lo breve, de lo fragmentario, del impacto inmediato, y por tanto todo lo que sea demorado, todo lo que sea sosegado, una lectura de un libro de 400 páginas, etcétera, en principio se rehuye. Estamos en un mundo, por simplificar metafóricamente, un mundo TikTok, vídeos de 15 segundos. Y eso tenía una manifestación en muchas páginas de Internet, donde tú entrabas buscando información, por ejemplo, en un periódico, y cuando lees un artículo, ya muchas veces arriba te pone un ojito, un ojo, el icono del ojo, aviso, tiempo de lectura, 5 minutos. Me sorprende que he empezado a encontrar en las páginas de librerías en Internet, eso, por ejemplo, en la Casa del Libro, eh, que en la ficha técnica del libro ya aparece el autor, no aparece el traductor en muchos casos, que es sorprendente, pero sí aparece el ISBN, el número de páginas, etcétera, el precio, obviamente, y aparece el tiempo de lectura. Entonces, claro, te puedes imaginar, 46 horas, 45 minutos. Ponen una nota explicando cuál es el criterio. Un lector, está estudiado, esto está estudiado, un lector medio lee no sé cuántas palabras por minuto y por lo tanto las páginas tienen por término medio X palabras, por tanto se hace una ponderación y una lectura media son no sé cuántas horas.
Bien, esto a propósito de los jóvenes, dices, deberían leer el Quijote. Bueno, claro, como se encuentren cuando vayan a comprarlo en Amazon, en la casa del libro o en una librería, con que tienen que dedicar 80 horas de su vida al Quijote, muy probablemente no lo hagan, ¿no? Hemos hablado aquí otras veces con respecto a esta batallita de abuelete cebolleta con respecto a los jóvenes, ¿no? Que ven las series a 1,5 por, es decir, a una velocidad acelerada para ir más rápido, pues como para que se en el Quijote. Pero bueno, yo creo que una buena puerta de entrada al Quijote es efectivamente el libro de Trapello, que si despierta el interés, que yo creo que lo va a hacer, puede llevar a los lectores a adentrarse también en otras ediciones más completas. Muy bien. Alberto, pues si te parece, concluimos con un fragmento. Antes nos haces también, pues nos aclaras o la recomendación musical que también tiene siempre este programa. Vale. Con respecto al fragmento, como digo, en el blog va a estar esto que voy a leer, el prólogo de Vargas Llosa, a la edición, y también en el blog, pero no aquí porque es mucho más largo, el prólogo del propio Trapello. Pero aquí leeré el de Vargas Llosa, muy breve. Y luego hay muchas, claro, como te puedes imaginar, muchas piezas musicales que ha generado, cuya inspiración en el fondo es la obra cervantina. Bueno, yo recuerdo incluso algo de Pink Floyd. Algo de Pink Floyd. Hay algún disco, una portada de Pink Floyd, Pues donde sí, aparece también algo relativo al Quijote, incluso. yo no es en concreto esta nueva proceso, Mm. pero bueno, he traído algunas de las canciones, tres de las célebres canciones de Ravel. More, creo, el disco era More, por si alguien también está interesado. No proceso, insisto. Mm. Maurice Ravel, una obra que es Don Quijote y Dulcinea, esos temas breves interpretados por un muy conocido barítono alemán, Dietrich Fischer-Dieskau. Muy bien. Y vamos con el texto de Vargas Llosa, que en el libro aparece fechado en Madrid en febrero de 2015, que fue cuando se publicó la primera edición del Quijote traducido. Muy bien, pues con ello concluimos el programa. Te escuchamos. El título es El Quijote hoy. En los años 60, cuando yo viví en París, André Malraux, ministro de Asuntos Culturales del general de Gaulle, provocó una ruidosa polémica con su decisión de limpiar las fachadas de todos los grandes edificios clásicos que albergaba Francia. Hubo violentas protestas de eruditos y académicos, según los cuales era una verdadera herejía privar a los grandes monumentos históricos de la reverente pátina con que los habían recubierto los siglos. Sin embargo, tiempo después, cuando los tiznados y las manchas de polvo y mugre que los envolvían fueron desapareciendo, y las maravillas arquitectónicas de Notre Dame, del Louvre, de la Tour Saint-Jacques, los puentes sobre el Sena, aparecieron con su cara limpia, y todos pudieron admirar en su esplendor primigenio la delicadeza de sus detalles, los logros y bellezas de esas joyas intemporales, prevaleció una suerte de unanimidad respecto a la sabia decisión del autor de las Voces del Silencio de actualizar el pasado cultural y volverlo presente. No me sorprendería que hubiera una polémica semejante en el mundo de la lengua española con la audaz empresa de Andrés Trapiello, de la cual es resultado este libro. La suya ha sido una obra de tesón y de amor inspirada en su conocida devoción por el gran clásico de nuestra lengua. A lo largo de 14 años, a medida que leía y releía El Quijote, ha ido también, de manera cuidadosa y reverente, buscando equivalentes contemporáneos de palabras y expresiones a las que, por haberse distanciado de nosotros en el tiempo y el uso, el lector contemporáneo común y corriente no tenía ya acceso. En la versión de Trapiello, la obra de Cervantes se ha rejuvenecido y actualizado, como el Louvre o Notre Dame, sin dejar de ser ella misma, poniéndose al alcance de muchos lectores a los que el esfuerzo de consultar las eruditas notas a pie de página o los vocabularios antiguos disuadía de leer la novela de Cervantes de principio a fin. Ahora podrán hacerlo, disfrutar de ella y, acaso, sentirse incitados a enfrentarse, con mejores armas intelectuales, al texto original.